Muchísimas gracias por estar presentes en este encuentro que pensamos especialmente para abordar temas de interés de las empresas familiares en las distintas partes de su ciclo de vida. Ahí hay un micrófono abierto. Gracias. Silenciando. Bien, nosotros somos el Centro de Empresas Familiares de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Mi nombre es Verónica Balestero, y junto con Micaela de Melo, que seguramente recibieron algún mail de parte de ella, llevamos adelante el centro, que tenemos como objetivo cuidar a la empresa familiar en esto de mantener la armonía o mantener el equilibrio entre el sistema empresa y el sistema familia. Les comento un poco cómo vamos a estar organizándonos hoy. Bueno, primero que nada les pedimos que silencien los micrófonos, igual vamos a estar pendientes como para ayudarlos en ese sentido. Vamos a estar, en algún momento seguramente los facilitadores les van a hacer algunas consultas. Si tienen alguna duda general sobre la temática, les pedimos que las pueden ir incorporando en el chat, pero al finalizar el encuentro vamos a tener un espacio donde vamos a disponer, poder intercambiar sobre, bueno, aportes o dudas que quieran comentar. Al finalizar el encuentro, les vamos a estar enviando el material, ¿sí? Y el link con la grabación de esta sesión. Bueno, el encuentro de hoy tiene que ver con cómo gestionar el conflicto de las empresas familiares y cómo abordar estas situaciones difíciles en la empresa familiar, cómo hacer para que al trabajar estos aspectos de alguna manera no repercuta negativamente en lo vincular, no repercuta en la familia. Sabemos que hablar, sabemos que escuchar, y sabemos que el poder plantear nuestras distintas miradas son asuntos primordiales, pero que a veces también se nos hacen un poco difíciles. Entonces, un poco la idea es poder conocer qué herramientas puedo tener, cuáles son los temas que pueden generar ese conflicto, pero que son necesarios además plantearlos y hablarlos, ponerlos en la agenda en la empresa familiar. Forma parte de esto, ¿no? Forma parte del cuidarnos como familia. Entonces, para este tema vamos a estar recibiendo a GIS Consultores. GIS Consultores es parte del equipo de consultores del centro, nuevitos dentro del equipo de consultores del Centro de Empresas Familiares, así que aprovechamos para darles la bienvenida formal. GIS es una firma creada por profesionales vinculados a la economía, las finanzas y el marketing, que busca apoyar la gestión de empresas públicas y privadas, cualquiera sea su dimensión y forma de funcionamiento. La consultora se especializa en consultoría, asesoría y trabajo junto a empresas familiares, brindando herramientas para una mejor gestión comercial, económica y financiera, así como en la temática de resolución de conflictos. La facilitadora que hoy propone GIS Consultores es Angélica Bayo. Angélica es máster en Ciencias Sociales y profesora de Historia. Ha estado vinculada desde hace más de 30 años al programa Empretec de Naciones Unidas, cuyo objetivo es el desarrollo de emprendedores y el apoyo a las MIPYMES, y ahí nos conocimos. Hace, no quiero exagerar, pero creo que hace como unos 20 años, 22 años. En dicho organismo, el programa de desarrollo de emprendedores incluye conceptos y prácticas de negociación familiar, por lo que la temática del taller ha sido ampliamente trabajada por la facilitadora a lo largo de los últimos años, junto a diversos emprendedores y empresas. Además, Angélica es instructora máster del programa Empretec, certificada por Naciones Unidas, y se desempeñó por 10 años como directora del programa en Uruguay. Angélica también ha facilitado talleres de validación de la idea empresarial, módulos de emprendedorismo, creación de empresas y planificación, gestión empresarial integral para pymes y microemprendimientos, y talleres de conflicto y negociación. Bueno, no los quiero distraer más. Muchísimas gracias por tu generosidad, Angélica, y te doy paso para que comience entonces este encuentro. Muchas gracias. Angélica, estás muteada, desmuteate. Sí, ahí. ya está. Bueno, bienvenidos. Vamos a conversar un poco y a mostrar diversas dificultades y posibilidades de solución para las empresas familiares. Las familias son un sistema muy, muy complejo, de por sí, todas las familias tienen complejidades. Cuando ese sistema complejo administra una empresa, que es el capital de una familia, es más complejo aún.
Y en la mayor parte de las empresas familiares, el trabajo, la carrera laboral de por lo menos parte de los integrantes de la familia, entonces ahí tenemos dos sistemas muy complejos, la gestión de una empresa y la armonía de una familia, que van a entrar necesariamente muchas veces en conflicto. ¿Qué cosas pueden ser complejas en la empresa familiar? La cantidad de los miembros que participan en la empresa. Yo creo que acá podemos mencionar, de las que yo conozco, una empresa que tenía una cantidad de miembros que era absolutamente imposible. Seguramente todos son más jóvenes que yo, los que están por ahí, pero yo conocí la Mosca prácticamente original. Eran 7 hermanos y cada uno de ellos había tenido muchos hijos. Entonces, si hay 60 primos, es bastante difícil que puedan seguir gestionando la empresa familiar. Diferentes etapas en la vida de los integrantes, por ejemplo, algunos pueden ser mayores y quieren retirarse y tener un tiempo de ocio, y otros estarán en otra etapa de la vida empujando. La consultora McKinsey dice que solo el 5% de las empresas familiares supera con éxito la incorporación de la tercera generación al negocio. ¿Por qué? Porque aumenta el número de personas, porque los tiempos cambian y los intereses son diversos. También el grado de parentesco. No es lo mismo ser 2 hermanos que 2 primos. También el grado de dependencia financiera de la familia en relación con la empresa. No es lo mismo si la familia depende enteramente de las finanzas empresariales, así tienen diversos recursos, o si algunas de las personas de la familia están en otro lado. O problemas personales o diferentes intereses. Problemas personales. Por ejemplo, un integrante de la empresa y de la familia se divorcia y pasa a necesitar más retiro porque tiene que pasar una pensión alimenticia y además sobrevivir él. Parece una cosa de todos los días, pero afecta directamente a la empresa familiar. Sí. ¿Cuáles son o en qué momento aparecen cosas? Dejo para el último lo que está arriba de todo. Remuneraciones inadecuadas para algunos cargos. De repente se remunera por igual a los miembros que tienen un mismo grado parentesco, por ejemplo, varios hermanos, pero uno hace tareas mucho más especializadas, mucho más importantes que otros. Por ejemplo, un sistema excesivamente personalizado. Es frecuente que el mayor, el padre, el tío, haya fundado la empresa o haya sido un único heredero en un momento y que no le dé lugar a las nuevas generaciones. El choque de las generaciones. Seguramente los más jóvenes querrán tecnificar, automatizar, no sé, empezar a exportar, y las viejas generaciones sean más temerosas frente a esas situaciones. Y las responsabilidades confusas, ¿no? ¿Quién toma la decisión? Esto que salió mal, ¿quién lo decidió? ¿Lo tenía que decidir? Es decir, ¿cómo está elaborado no solo el organigrama de la empresa en el papel, sino quién toma las decisiones y se hace responsable por los resultados? Y acá voy a 2 cosas. Lo que está en primer lugar, que es la sucesión. Este es un tema del que no se habla. Porque en general, cuando uno habla de la sucesión, piensa en que alguien se muere, ¿no? Puede no ser así, pero sea así o no, el tema de la sucesión es bastante complejo. ¿Cómo va a ser si una persona que se retira o que muere tenía la dirección de la empresa? ¿Quién va a agarrar la dirección? ¿Un hermano? ¿Otro? ¿Quién tiene más derechos que? Todo eso hace tremendamente complejo y además, insisto, como es un tema que apunta a situaciones desagradables, en muchos casos, como ese fallecimiento, es algo de lo cual no se habla. Y lo otro es que en general no hay mecanismos, reglas o protocolos, palabra de moda, para solucionar problemas. Es decir,
no hay establecidas ciertas reglas claras de cómo actuar, cómo se entra a la familia, y cómo se entra a la empresa, y cómo se van a solucionar determinados problemas. Por ejemplo, si alguien quiere salir y vender sus acciones. Y todo esto, y acá menciono una primera cosa, es bueno, yo diría es necesario para la armonía de la familia y el bien marchar de la empresa, que las empresas familiares, sean más grandes o más pequeñas, establezcan protocolos antes que los problemas se sucedan. No ponerse a ver cómo lo negocian en el momento que el problema ya se planteó. Esto, después volvemos. Seguimos. Entonces, a partir de lo que dijimos, ¿cómo solucionar el tema separando la empresa de la familia, manteniendo las relaciones sanas? Un poco, a veces nosotros decimos en broma, bueno, después de esta negociación, ¿irían a comer todos juntos el asado a la casa de mamá y papá? ¿O hicieron la negociación, unos obtuvieron lo que quisieron y otros no, y la familia se desbarrancó? Y cómo, el mantener el vínculo sano debería ser una prioridad. ¿Y cómo planificar la sucesión y el reparto accionario? Sí. Vamos a hacer un paneo, no necesariamente vamos a interiorizarnos de todos. Acá el tema de la sucesión ya lo hablamos. ¿Quién está más capacitado para cada tarea? Puede ser que alguien de la familia tenga intereses en hacer determinadas tareas, pero no esté capacitado para hacerlo. ¿Quién le dice al hermano, no, mira, vos de esto no entendés? ¿Cómo se cubren los puestos jerárquicos? ¿Se sigue la cronología familiar? ¿Dirige el mayor de los hermanos? Históricamente, esto no era un problema. Así como en los reinados hereda el hijo mayor, en las empresas familiares en otros tiempos también había como una especie de tradición por la cual se pasaban las acciones al hijo mayor. Pero eso ya no es así. Las nuevas generaciones, yo diría por suerte, plantean igualdad de situaciones. Entonces ahí hay todo un tema, ¿no? ¿Es el mayor de los hermanos el que tiene que hacerse cargo, o el mayor de los primos? Otra cosa es establecer retiros y remuneraciones. Por ejemplo, es evidente que cuando una parte de la familia está creciendo, tiene hijos, necesita una casa, querrá hacer retiros o tener remuneraciones acordes a lo que necesitan, y otros no querrán hacerlo. Entonces, insisto con lo que mencionamos antes, incorporar mecanismos y protocolos de negociación en la empresa contribuye a tomar mejores decisiones. Pero estos mecanismos y protocolos de negociación tienen que ser establecidos antes. No sé, hay momentos, por ejemplo, cuando va a ingresar la segunda generación. Entonces ahí cuando la primera generación tiene que hacer un lugar en la segunda, es un buen momento. O cuando, por ejemplo, se va a producir un casamiento, o uno de los hermanos dice, no, a mí me interesa ser médico, no trabajar en la empresa familiar. Entonces, todo eso debe estar previsto con anticipación. Bueno, entonces acá entramos a uno de los puntos que a nuestro juicio es básico para llevar adelante la empresa familiar con éxito y, por otro lado, no arruinar las relaciones familiares, que es negociar. Los seres humanos negociamos permanentemente, ¿no? Cuando
el hijito le pide a la mamá mirar otro rato la televisión o la tablet, y la mamá dice no, porque ya había hecho 10 minutos, hay una negociación. No solamente negocia Trump o Bill Gates. Todos los seres humanos y en todas las empresas hay instancias de negociación. Las negociaciones, el término negociar implica, Fisher y Ury, que están vinculados, son los desarrolladores del método de negociación de Harvard, dicen que es un medio para lograr lo que nosotros queremos de otros. Y es una comunicación de doble vía, y acá introduzco una palabra clave. La palabra clave es comunicación, y además que es de doble vía. ¿Cuándo es necesario negociar? Cuando hay partes que tienen intereses compartidos, pero también hay intereses que son opuestos. Y lo que se debe buscar, según Fisher y Ury, es que el acuerdo al cual se llegue sea beneficioso para ambas partes. Acá también hay diferencias en la tradición. Históricamente, la forma de negociar era una forma de negociar muy dura. Es decir, yo me sentía ganador si lograba arrasar al otro y obtener todo lo que yo quería. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa en una empresa familiar si se plantea un tema, se negocia y esa negociación implica que alguien obtiene todo lo que quiere arrasando a los demás? Es decir, es un negociador duro. ¿Qué les parece? Pensemos un poco en eso. Seguramente no comen más el asado juntos. Pero altamente probable, ¿verdad? Seguimos entonces. El tema entonces es que desde hace ya unos años ha aparecido toda una corriente que arrancó con la Escuela de Negociaciones, llamado Proyecto de Negociaciones de Harvard, que plantea qué es la negociación y cómo es bueno negociar. Y esto a mí me parece que más allá de las negociaciones entre las grandes potencias o entre las grandes empresas, es vital para mantener la armonía en las empresas familiares y la buena marcha de la empresa. A ver, negociar implica manejar información. Entonces, esto me lleva a lo siguiente. ¿Cómo puedo averiguar yo lo que quiere el otro? ¿Cómo el otro puede saber lo que yo quiero? Por eso decimos que es un proceso informativo, dinámico interpersonal. No es que yo voy a alguien y le digo a la empresa, a mi hermano, a mi primo, mira, yo creo que hay que comprar esta máquina, o yo creo que hay que echar a fulanito, o creo que, no sé, hay que diversificar la producción. No es yo quiero esto, no es un cambio de figuritas. El tema de la información es clave, absolutamente clave. Lo otro, se debe negociar con método. No es que se negocie de cualquier forma, y voy a decir claro, que tampoco se negocia en cualquier momento. El método de preparar la negociación implica tener objetivos, tener información, tener un tiempo para hacerlo. No es el sábado de noche cenando con los hermanos que vamos a ponernos a negociar sobre la empresa, que seguramente ocurre. Nos encontramos con la familia y nos ponemos a hablar de la empresa. Inadecuado totalmente. Entonces, entre las formas de adecuar una negociación a la empresa familiar, en general, pero en la empresa familiar, si no se hace, tiene una repercusión muy mala en la familia, es darle un tiempo. Es decir, ¿cuándo vamos a negociar y durante cuánto tiempo nos vamos a dar plazo para llegar a una resolución?
Y es un intercambio. Es decir, yo aspiro a obtener algo y el que negocia conmigo también quiere obtener algo. Antes de seguir, una de las cosas que se hacen siempre en un taller de solución de conflictos, obviamente es hacer role-playing, es decir, hacemos ejercicios, porque todos creemos que hacemos ciertas cosas bien, pero puestos ante una realidad a veces descubrimos que lo podríamos hacer mejor. En una empresa familiar se dan dos resultados frecuentes. Una, no se solucionan los temas de fondo para cuidar los vínculos. Entonces, en este caso, se cuida el sistema familia, pero seguramente la empresa va a ir a menos. ¿Sí? Yo, para no herir a mi hermano, no le digo que está haciendo las cosas mal y que hay que cambiar, o que su hijo no puede entrar porque no es un buen trabajador, o entró y no sirve y hay que sacarlo. ¿Sí? Eso es algo que se da con frecuencia. Acá influyen las personalidades, ¿verdad? Quien tenga más tolerancia de repente acepta cosas que no debería aceptar por el bien de la empresa. O se pone en riesgo la relación familiar poniendo el foco en lo que pasa. A la empresa entró el hijo de mi hermano. Y el hijo de mi hermano trabaja muy mal, falta, charla, no hace lo que tiene que hacer y da un mal ejemplo al resto de los funcionarios. Lo echamos sin más. ¿Cómo queda esa relación familiar? ¿Sí? Esto que les estoy comentando, este punto, es una frecuencia enorme. Tal vez ustedes tengan algunos ejemplos en vuestras propias empresas. El gran reto, el gran desafío es lo que se dice y lo que no se dice. Y yo agregaría cómo se dice. ¿Sí? Y agregaría también qué paliativos se pueden tomar en ciertos casos en que hay que tomar decisiones difíciles. Hay que decir cosas que no son lindas, pero que es necesario para salvar la empresa. ¿Cómo se concilia la relación familiar con salvaguardar los intereses de la empresa? Ese es un interrogante. Entonces, hay un desafío y una vía a la cual se ha dado lugar a muchísimas empresas, situaciones conflictivas, etcétera, en el mundo en general, que es incorporar conceptos y técnicas de negociación que contribuyen a resultados exitosos para la empresa, pero al mismo tiempo cuidan las relaciones entre la familia. Para esto, insisto, negociar no es cruzarme con alguien de la empresa y decirle a mi hermano, che, vení que tenemos que hablar de esto, y lanzarle las cosas que he estado pensando. Es planificar, tener un método, tener objetivos claros y tener adecuado el tiempo. Sí. ¿Seguimos? Esto es un poco la síntesis. Instrumentar procedimientos de negociación para los asuntos internos que normalmente se tapan. En las empresas familiares, ustedes lo deben saber mejor que nosotros, hay cosas tapadas de las cuales no se habla. ¿Sí? Y resolverlos ayuda enormemente a la gestión adecuada de la empresa. Y también mejora las relaciones familiares, porque en la medida que enfrentamos los problemas con honestidad, intercambiando información, y llegamos a una solución para la empresa adecuada, sin lastimar a las otras partes de la familia, mejoran las relaciones familiares. Sí.
les quería proponer una reflexión. Nosotros creemos siempre que las instancias de capacitación para los emprendedores son una instancia de reflexión, sea una empresa familiar o no. Es decir, en general, los empresarios viven un día a día tremendamente presionante y agitado. Y por lo tanto, hasta que no les explota un problema adelante, no se sientan como, casi diría, con aspecto de no hacer nada, pero que en realidad es reflexionar sobre la propia empresa. Siempre que trabajamos en un taller con empresarios les decimos, uno de los beneficios de ir a una capacitación es que en el tema que se trate, y más allá del tema que se trate, es una instancia de reflexión sobre la situación de la propia empresa, cómo lo estoy viendo, que normalmente en el día a día me cuesta mucho. Por eso también a veces hay explosiones, porque no nos hemos sentado a pensar en la situación de la empresa y nos explota un problema, y a veces humanamente no queremos reconocer que nosotros no lo vimos, le culpamos a otros. Entonces, en primer lugar, un taller siempre da ocasión a pensar sobre la propia empresa. En el caso de un taller de negociación, el tema es aprender a negociar. Aprender a negociar implica poder llegar a resultados satisfactorios para las partes. El ganar-ganar, el famoso ganar-ganar. No yo obtengo todo lo que quiero y el otro que se embrome. No. Entonces, en el taller de negociación, una de las cosas es reflexionamos sobre la propia empresa, pero además vamos a aprender a negociar y a practicar. No lo vamos a aprender en la teoría, básicamente lo vamos a practicar reflexionando sobre la propia empresa. Entonces, primero, identificar y diagnosticar conflictos potenciales y habitualmente escondidos. Esto de los conflictos escondidos no se da solo en la empresa familiar, pero en la empresa familiar tal vez se da más que en otras, y seguramente, o posiblemente, son escondidos para unos, pero no para otros. Algunos dentro de la empresa, alguien de la familia ve que hay un conflicto en potencia y otros no, y está tapado. Desarrollar las capacidades de relacionamiento y negociación en integrantes de la empresa de distintas generaciones. Yo recuerdo hace muchos años, en Empretec, un taller que hicimos en conjunto con Cámara de Industrias. Y los que participaron del taller de Empretec, esto como anécdota, ¿verdad?, fue la joven generación. Fue una constante de quejas diciendo el poco espacio que le daba la generación vieja a la generación nueva. Esto tiene que ver con establecer protocolos y además con responsabilidades claras, ¿sí? Y de alguna manera enfocar la sucesión de a poco, ¿no? Conocer y ser capaces de aplicar las mejores propuestas de negociación para poder incorporar capacidades de negociación con buen resultado para la empresa. Nosotros creemos que el mejor método de negociación es el que creó el proyecto de negociaciones de la Universidad de Harvard, que además a lo largo de los años se ha difundido por el mundo. Por ejemplo, la gente del proyecto de negociación de Harvard, hace años, cuando hubo un primer intento, participó en negociaciones entre gobierno y guerrilla, ha estado en grandes negociaciones para poner fin a guerras intestinas en algunos países. En las empresas familiares no llegamos a la guerra, pero podemos llegar a que la empresa funcione muy mal. Entonces, hay una serie de técnicas que son
clave para la negociación con éxito y conservar los buenos vínculos. Por ejemplo, ¿qué cosas no tengo que hacer? Bueno, no tengo que hablar con 2 o 3 y formar un grupo y adelantar lo que quiero mientras dejo de lado a otros, por ejemplo. Es decir, la comunicación tiene que ser franca y abierta. Otra cosa, por ejemplo, tener objetivos claros. En general, cuando se dice uno tiene objetivos claros es, bueno, yo quiero tal cosa, yo quiero que hagamos una inversión en tecnología en la empresa. Pero eso no es un objetivo claro. Falta redondearlo mucho más, y tener mucha información de la que yo puedo buscar y después también de qué piensan los otros miembros de la empresa. Y por último, se practican métodos discutidos en el taller. Hay, en este incorporar capacidades de negociación, hay algunas cosas que pueden pensarse que son de personalidad, pero que se pueden incorporar más allá de la personalidad de cada uno. Por ejemplo, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. No simplemente decir yo quiero esto y ver cómo puedo llegar a esto, sino ver qué es lo que quiere el otro realmente, por qué lo quiere. Entender qué lo lleva a pretender eso, que para mí no es bueno para la empresa familiar. Y también siempre pensar qué es lo que la otra persona puede resignar y qué es lo que yo puedo resignar. Nosotros podemos tener objetivos que son más amplios, pero que podemos obtener parte de ellos, o lo fundamental de ellos, y resignar otras cosas que al otro le interesan. Entonces, ¿cómo podemos saber qué puedo yo resignar que al otro le interese y qué puede el otro darme que a mí me interese? Cambiando información. Entonces, la negociación, en la medida que se intercambian información, se va reacomodando. Hay siempre reacomodamientos. Por eso, en general, las negociaciones, como técnica, se hacen en etapas. Si es una negociación seria sobre algo importante, vamos a fijar etapas. Y le vamos a poner tiempos. Y de repente podemos establecer una serie de validaciones objetivas de los resultados que vamos a obtener antes de negociar. Es decir, bueno, vamos a ver, sí, ¿cómo vamos a validar esta negociación? Sí, no sé, la empresa con esto mejora su capacidad de crecer, sí, se solucionan estos problemas de fulano, no importa cuáles sean, en cada caso serán distintos, ¿sí? Y lo otro, en un taller de negociación, practicamos negociar permanentemente a la interna, es decir, en cada tema nosotros pedimos, bueno, reflexionen, ¿qué es lo que harían en este caso? ¿Cómo lo hicieron? Identifiquen una situación, pero además hacemos negociaciones, hacemos role-playing, que pueden ser de a dos, un participante con otro sobre un caso que le planteamos, o una pareja que negocia y recibe el feedback del resto de los participantes. Porque esa es la forma de aprender, de poder ver cómo uno realmente actuó. Practicar la negociación, ver los resultados, y a partir de ver los resultados, pensar, bueno, ¿qué yo pude mejorar? ¿Qué hubiera mejorado la negociación? Y permanentemente, como les decía al principio de esta página, reflexionar sobre la situación en la propia empresa. Hay que establecer permanentemente, siempre en las capacitaciones, un rapport con las situaciones de la empresa. ¿Sí? No, ahora, antes de terminar, les quería proponer
un breve ejercicio que estaba más atrás, si vuelven a la transparencia, no me acuerdo, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Acá, reflexionando. Muy brevemente, porque bueno, no vamos a hacer una negociación ahora, les pido que dediquen unos minutos a pensar acerca de algún problema que en este momento les preocupe, que está sucediendo en vuestra empresa, o que sea una preocupación que surge o resurge habitualmente, ¿sí? Tómense 2 minutos, 3 minutos y piensen si existe algún problema de ese tipo que vuelva o que les preocupe mucho en este momento, ¿sí? Como primer paso para hacer una reflexión un poquito más larga. Les doy un par de minutos. Bien. Sigan reflexionando. ¿Ese problema les preocupa a todos por igual? ¿O cada uno de ustedes cree que usted lo tiene identificado y está preocupado y el resto no? ¿O tiene una visión distinta del problema? Y lo siguiente que les digo es, acerca de ese problema, ¿tienen algún objetivo concreto en mente sobre cómo se podría solucionar? Bien, aunque tengamos que ir un poco rápido. Si tienen un objetivo en mente para solucionar un problema o algún problema recurrente o algún problema puntual, ¿lo escribieron? ¿Escribieron lo que quieren lograr como solución? No sé ustedes, pero en mi larga experiencia con empresarios pequeños y medianos, cuando yo pregunto, ¿escribieron? La inmensa mayoría de la gente dice que no. Lo tengo todo acá. Y la única forma de llegar a una buena solución de problemas es con una planificación que arranca por escribir el objetivo. Y por saber si, entonces yo puedo mirarlo y decir, lo primero que tengo que decir es si el objetivo es posible. En el caso de la empresa familiar, además, algo que yo tenga escrito es un instrumento de comunicación poderosísimo. Siempre lo que está escrito es un instrumento de comunicación poderosísimo. Puedo repartirlo, puedo recibir feedback de otros y a partir de ahí remodelar el objetivo, o puedo mirarlo y analizarlo realmente y decir esto es imposible. Entonces, un poco para cerrar, en los talleres trabajamos
con ejercicios que apuntan no solo a negociar con otras partes de la familia, sino a pasos prácticos, de a uno, sobre cómo poder llegar a una instancia de negociación que tal vez nos dé mejor resultado. Bien. Gracias. No sé si hay preguntas. Gracias, Angélica. A ver, bueno, por el chat al menos no recibimos ninguna pregunta. Dejamos así un espacio a ver si quieren comentarnos algo o hacernos algún aporte. Capaz que no son preguntas, pero capaz que es un aporte. Capaz que en estos momentos, ¿no? Cuando decimos, bueno, existen herramientas para poder abordar lo que nos pasa, eso ya es un gran paso, ¿no? El saber que lo que me pasa y las situaciones que generan conflicto en las empresas familiares son comunes en las empresas familiares, no es que a mi familia le pasa algo diferente, no es que nosotros, no es de la NASA tampoco, en realidad es viable, es posible, y eso está bueno, ¿no? El reconocerse en otros que los problemas que en general vivencian las empresas familiares y que son fuente de conflicto, son abordables y son comunes a las empresas familiares. Y para eso hay larga bibliografía también donde se ha analizado y se han desarrollado herramientas específicas para esto. Y eso es una buena noticia. Sí, y también la otra buena noticia es que de repente, si yo tengo un problema financiero, necesariamente voy a necesitar ayuda en la parte financiera, porque es muy técnica, ¿verdad? El tema de abordar los conflictos no es que no apliquemos técnicas, pero son técnicas que tienen que ver con la conducta humana, con el comportamiento humano, y ese comportamiento humano lo podemos aprender. ¿Y cómo lo podemos aprender? Practicándolo. Entonces, esa es la buena noticia, que no necesito incorporar herramientas que están más allá de mi competencia técnica, sino que están en mi conducta. Y la conducta, si bien tenemos que tener las conductas muy arraigadas, las podemos cambiar. Y se cambian, insisto, a través de la práctica. Primero, conocerlas, reconocerlas y ver si las tengo o no las tengo, o si las tengo débiles, ¿sí? Y luego, practicar para reforzar esos comportamientos que me pueden ayudar a mejorar mucho la gestión de la empresa y las relaciones familiares. Angélica, acá hay una pregunta de Miguel que dice si podrías mencionar algunas metodologías más utilizadas para resolver conflictos. Bueno, sí. Se cortó, me parece. Es Todo el para mundo, el proyecto de negociaciones. ¿Cómo? Que se te cortó, si podés empezar de vuelta. Pensé que era un tema de dejarnos con la intriga, pero no, ahí volviste. No, por ejemplo, el sistema, la propuesta de negociaciones de Harvard, que hay muchos libros, Obtenga el Sí, hay un libro que hizo un uruguayo, de Caro, que es la cara humana de la negociación, porque la negociación tiene una cosa profundamente humana. Entonces, por un lado, técnicas de negociación. Otro, por ejemplo, los protocolos que mencionamos. Y otro es la mediación, ¿no? Yo creo que todos debemos conocer muchos casos en los cuales, por ejemplo, para la partición de una empresa, o para la sucesión de una empresa, se utiliza un mediador que es alguien ajeno a la empresa, que es como una especie de observador, mediador, que puede llegar incluso a ser el portador de la comunicación cuando las relaciones son muy difíciles. He sido testigo de algunos casos de ese tipo. Es decir, una empresa se va a separar, y bueno, la relación entre
entre las partes era tan mala que se comunican a través de un mediador. A veces el mediador simplemente está presente y facilita los acuerdos. Ese es otro caso. Pero, a ver, cuando las cosas no se organizan a tiempo, sobrevienen las crisis. Por eso las empresas familiares, en general, no llegan a la tercera generación. Acá Marcelo dice, muy bien la exposición, sin dudas que mantener el diálogo fluido entre los miembros contribuye a ir resolviendo los pequeños conflictos, y eso es tal cual. Yo voy a agregar una herramienta a lo que decía Angélica, que es, hay veces que las reuniones familiares, ¿no? Que pueden ser reuniones estratégicas o algunas reuniones claves donde se vayan a tratar temas importantes o temas que pueden ser fuentes de conflicto, sean facilitadas por un agente externo, eso puede ser una herramienta que también contribuye. Por un mediador, por ejemplo, ¿sí? Es lo que yo llamo un mediador, sí. Lo que decía Angélica de la elaboración del protocolo, va más allá de tener después el documento en sí, que claramente el documento contiene los acuerdos que se hacen con respecto a distintos temas, ¿no? de la empresa familiar. Lo que sí es bien rescatable para esto es el proceso para llegar a ese acuerdo. Nosotros siempre le decimos a las empresas familiares que el proceso que vivencian de elaboración del protocolo es súper rico, porque de repente se dan instancias de intercambio, de conocer distintos puntos de vista sobre temas que de repente eran álgidos, o temas que en realidad eran impensados, que acercan necesariamente, si existe la disposición a escucharse, ¿no? Y a construir juntos esos acuerdos. A veces la palabra protocolo suena rara, a veces le decimos acuerdos familiares, bueno, se le puede llamar como quieran, pero en definitiva se trata de eso, ¿no? De poner sobre la mesa temas que de repente son difíciles, llegar a un acuerdo, y en el camino conocernos, ¿sí? ¿no? Y acercarnos un poco más. Esa es una herramienta súper familiar. En realidad, el proyecto de negociaciones de Harvard lo que propone justamente es un intercambio de información importante. En las negociaciones, ahora no piensen al interior de una empresa familiar, piensen en general. Muchas veces los negociadores dicen, yo tengo que esconder esto, porque si no, tengo que ocultar. Muchos negociadores ocultan sus verdaderos intereses. Eso al interior de una empresa familiar es una bomba. Entonces, el intercambio de información para llegar a la negociación es un proceso clave que, como dice Verónica, enriquece, de repente me hace cambiar mi postura en parte, porque veo lo que el otro realmente, si lo hago con honestidad, veo lo que el otro realmente está pensando o está viendo lo que necesita, cómo ve la empresa, ¿no? Entonces, siempre el intercambio de información, la información siempre tiene que ser ida y vuelta, no es presente un informe, es planteo el tema, escucho lo que dice el otro escuchó, me dice lo que piensa, es decir, si no existe ese proceso, no llegamos ni a acuerdos familiares, ni a protocolos, ni a negociaciones exitosas. Bien. Bueno, estimados, entonces, muchísimas gracias a todos por estar, muchísimas gracias, Angélica, por tu generosidad en los conocimientos que comentaste. Sí, vamos a estar ofreciéndoles un taller que creo que empieza alrededor del 20 de agosto. Después a los que les interesa les podemos mandar más información. Y bueno, nada, eso es todo por hoy. Mañana tenemos otra instancia de cómo atraer a las nuevas generaciones, así que también los esperamos 9:30 por acá. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy bien. Gracias a todos. Chao. Chao.